es un placer para mí, y gracias al pueblo de Agos, que indudablemente hace que esto brille, y brille, y brille. Porque me he encontrado a varias gente por ahí que dicen que le encanta el misterio, en fin, bueno, es algo que es maravilloso. Bueno, hoy vamos a hablar de qué queréis que os hable. ¿Psicofonías? Bueno, de política seguro que no, Miguel Ángel, porque tal como está la cosa, mejor dejallo. Pero, y de aventura del misterio, bueno, pues sí, eso posiblemente ocurra. Ah, vale, vale. Oye, aquí hay una colección de gafas, las voy a dejar aquí un momento. Bueno, lo primero, ya os digo, a todo el público, a todos vosotros, a todos ustedes, daros inmensamente las gracias por vuestra presencia. ¿Qué es el misterio? Manu, estoy oyendo un sonido de alterna por ahí. ¿Hay algún micrófono abierto que no está conectado? Yo que soy un purista del misterio. Mejor dicho, del sonido. Realmente, lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de enfrentarnos a creer o no creer es en la pauta demostrativa. Bueno, una vez, hace mucho tiempo, me encontré en una situación muy curiosa. Daba yo una pequeña charla e intervenía también un señor que era monje hinduista. Este hombre, 90 y tantos años, estaba ya, bueno, pues bastante mayorcete, tenía 160 templos en la India. Era un hombre muy venerado, tenía un séquito de gente y, bueno, pues todo el mundo decía, no, no te acerques a él. Pero este hombre me cogió del brazo, me llevó a la sala de prensa, en lo que hoy es Ibermutua, bueno, lo que antes era Ibermutua, en Alicante, y me llevó, se sentó a mi lado, empieza a darme golpes en la pierna. Yo no lo conocía de nada, ni él a mí tampoco. Y me dijo las siguientes palabras. Además, os las voy a leer literalmente, porque realmente, bueno, la verdad es que me acuerdo. Me dijo lo siguiente: tu misión es demostrar con ciencia lo que para nosotros es evidencia. Y además rimaba y todo. Y bueno, yo en un principio no lo comprendí mucho, pero sí es verdad que poco a poco empecé a darme cuenta de que tenía razón. La demostración pragmática y científica de algo es necesario para el mundo en el que vivimos. Yo puedo decir, acabo de ver un burro volando. Ojo, ojo. Yo sé que alguno, en cierto congreso del cual voy a omitir el nombre, lo dije y hubo gente que se creyó que yo vi un burro volando. ¿Quién se lo cree? Me parece muy bien. Puede ser. Todo es desde el punto, prisma y perspectiva de lo que se vea. Pero necesitamos tener una prueba para poder decir que la ausencia de pruebas no prueba la ausencia. Una frase que utilizaba el SETI Institute, es decir, el Instituto de Búsquedas de Inteligencias Extraterrestres, y que era Carl Sagan, para mí un gran maestro de la astronomía, bueno, de la astronomía y de la divulgación científica, ¿no? Pero quiero deciros con esto que lo más interesante que podemos llegar a encontrar de la parapsicología, de lo que nos gusta, y hoy vamos a hablar de psicofonías, es demostrarlo. Lo primero que tenemos que tener claro es que muchas veces nos planteamos preguntas ante si este tipo de entidades están ahí. Porque claro, aparece una persona con características mediúmnicas y tenemos que creerle. Pero ¿cómo demostrarlo? ¿Cómo demostrar dónde están estas entidades? ¿Dónde? Las entidades que responden en el paradigma del más allá.
Hay una cosa que tenemos que tener clara, una frase que decía también un buen amigo que era Germán de Argumosa, el profesor Argumosa, un gran maestro, y decía que no existe efecto sin causa. Y desde el punto de vista ontológico, si no existe un efecto en el cual no se haya visto la causa que lo ha producido, posiblemente estuviera en el lado trascendental. Si nosotros vemos que una silla se mueve y no hay nadie que la mueva, es obvio que tiene que haber intervenido una energía para hacerlo. En este sentido, hay una cosa que se llama el principio de la causalidad. Y el principio de la causalidad nos sitúa delante de un paradigma. Y el paradigma es el siguiente. No existe efecto sin causa. Pero ¿qué pasa si hay un efecto donde no hay una causa? Lo tenemos claro, ¿no? Efecto, causa. Se llama principio de la causalidad, es una ley. Y esta ley no se puede romper. Sin embargo, cuando tenemos que comprender la posibilidad de que algo exista en el más allá, se abre un gran abanico de posibilidades, de las cuales tendríamos que demostrar algunas cosas. La ciencia separa, la ciencia ortodoxa separa a la hora de intentar demostrar ciertas cosas, porque aplican lo que Guillermo de Ockham dijo en el año 1350 o algo así, más o menos. Bueno, pues este hombre dijo que ante determinado tipo de planteamientos la respuesta más sencilla posiblemente sea la correcta. Pero esto no es del todo correcto, porque a veces hay que buscar un poquito más allá. De hecho, científicos como Albert Einstein, Edward Witten, el unificador de las 5 teorías de la física de supercuerdas, y por supuesto el creador, planteador de la membrana cuántica, ¿vale? Este hombre, que se dice que es el sucesor de Einstein, bueno, pues ya empezó a pensar cosas, e incluso el propio Stephen Hawking, el cual decía, junto con sus colegas, desde el punto de vista teórico de la física, que existían otras dimensiones, pero no solo otras, sino que existían hasta 11 posibles dimensiones. En principio fueron 8, pero se ha extendido hasta 11 posibles dimensiones, cuya demostración está implícita en la matemática. Con lo cual, la ciencia se muestra reacia a que el fenómeno paranormal pueda ser considerado como ciencia. Yo soy de los que piensan, y me han criticado duramente por ello, que la parapsicología no puede ser considerada como ciencia porque se rompe el principio de demostración del método científico. Observación, planteamiento hipotético experimental, planteamiento de las hipótesis de trabajo, por supuesto, falsación de las hipótesis, planteamiento teórico y elaboración de leyes. Fijaos qué pasos, evidentemente es mucho más complejo, ¿no? Pero el método científico dice que cualquier fenómeno que se pueda reproducir es ciencia, lo que no, no es ciencia. En pocas palabras. Si yo grabo una psicofonía aquí y ahora, y mañana me pongo aquí y no grabo esa misma psicofonía, no se puede aplicar el método científico. O si cualquier persona se pone aquí a grabar y no obtiene lo mismo que yo, no se puede considerar el método científico. Se podría llegar a adaptar del mismo modo que la propia teología es capaz de poder comprender esa metodología científica. Pero cuando nos preguntamos qué hay más allá, cuando se graban psicofonías y no sabemos de dónde vienen, cuando hacemos preguntas, cuando una persona entra en trance, por ejemplo, y no sabe explicar qué es lo que ha visto, y si lo explica, no sabemos hasta qué punto puede tener que intervenir lo que es el factor psíquico, el factor humano, el factor interferencia con lo que hay, ¿cómo se podría llegar a entender la parte que es buena y la parte que no es buena? ¿Dónde está ese otro lado? ¿Qué tiene ese otro lado oculto? ¿Hasta dónde llegamos? Como me dijo Puri Maharaj,
Mi labor es demostrarlo con ciencia. Y os lo voy a enseñar. Taquiones. ¿Alguien ha oído hablar de los taquiones? Venga, va, levantad la mano. No os durmáis, ¿eh? Claro. Yo por ir a tu charla. Muy bien, muy bien. Bueno, lo voy a leer una vez. Y lo voy a leer porque no me lo sé de memoria. Lo voy a leer una vez. Los taquiones son hipotéticas partículas subatómicas que poseen velocidades superlumínicas con una masa negativa y con el cuadrado de la masa negativa que demostraría teóricamente su existencia desde el punto de vista matemático, que están condenadas estas partículas a viajar en el pasado y nunca podrían llegar a ser observadas por una razón. A ver quién sabe decírmelo. Porque la luz no le alcanza. Sin embargo, están descubiertas desde el punto de vista matemático por Gerald Feinberg en el año 1967, cuando yo nací, en agosto, el 15 de agosto concretamente. Así que ya sabéis cuándo hacerme un regalo, ¿no? Bien, desde el punto de vista matemático se puede demostrar la partícula de los taquiones, pero tiene una característica que rompe la física, rompe las leyes físicas, y es que están condenadas a viajar en el pasado, la cuarta dimensión temporal, y además romperían el principio de la causalidad. ¿Cuál es el principio de la causalidad, Francis? Efecto y causa, ¿vale? ¿Puedes venir un momento, por favor? Francis, un aplauso para Francis. Gracias, colega. A ver, ponte aquí. Ahora vamos a batirnos en duelo, Francis y yo. Pero yo tengo una cosa. Francis tiene una pistola de balas. Muy grande, ¿no? Y muy explosiva. Pero yo tengo una pistola un poquito especial. Mi pistola es de taquiones, correcto. A ver, Francis, ponte aquí en la trampilla donde sube el mago. Bueno, yo creo que sube y baja. Bueno, ojo, hemos dicho que son partículas subatómicas, superlumínicas y subatómicas por debajo del átomo, los cuales rompen el principio de la causalidad. Insisto, efecto, causa, porque el efecto sería observado antes de la causa, ¿vale? Con lo cual, si yo me pongo aquí a batirme en duelo con Francis, 3, 2, 1, no, error. Eso es que no han visto Aventura del Misterio. Por cierto, aquí existe alguien que no esté suscrito a Aventura del Misterio en YouTube. Yo sí que sé que está suscrito. Tiene varias cuentas y está suscrito en todas. Es que lo digo, porque aquel que no esté suscrito tiene una falta muy grave en su vida. Y hoy, esta noche, si salís de aquí y no estáis suscritos, es probable que debajo de vuestra cama aparezca algo. Y ahí lo dejo. Pues tenéis tiempo, los móviles están activos y hay cobertura, ¿eh? Bueno, vamos allá. Yo tengo una pistola de taquiones. Francis tiene una pistola normal, ¿vale? Pero el efecto es antes de la causa. Yo estoy a punto de desenfundar, con lo cual, cuando yo ya voy a coger la pistola de taquiones, Francis está muerto. ¿Vale? A ver, 1, 2... Va a pasar. Bueno, un aplauso para Francis, muchas gracias. Quiero explicaros con esto que son partículas que se anteceden al tiempo, viajan en el pasado. ¿Alguna vez habéis visto algo que viaje en el pasado? Os lo pregunto. No, ¿verdad? Es bastante difícil. Bueno, pues a mí me ocurrió. Una vez.
con varios colegas de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, nos fuimos hasta un punto muy interesante, el castillo de Perpuchent, el castillo de Lorcha. Es un castillo muy especial, que tuvo una importancia desde el punto de vista templario muy interesante, que podéis ver Aventura del Misterio, donde mi padre, que está aquí presente, pues sabe mucho de templarios. Y allí estuvimos grabando una aventura. Y en esta aventura yo le contaba exactamente qué es lo que ocurrió. Y os voy a poner un pequeño fragmento. Manu, el primero. Estamos aquí ya preparados para grabar psicofonías. Muy bien. Yo quiero explicaros que este lugar es un tanto especial en el tema psicofónico. Aquí hace muchos años vine con unos buenos queridos amigos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas y tuvimos la oportunidad de grabar algo muy extraño. Era como un eco muy raro que se producía antes de producirse el sonido. Esto yo sé que suena un poco extraño. Un poco raro, sí. Pero es como nosotros nos dimos cuenta precisamente desde abajo, desde la estación y desde en pleno del castillo. En ambos sitios se producía. Para que nos entendamos, dábamos una palmada. La palmada resonaba en todo lo que era la montaña, o un grito muy fuerte. Y todo esto lo que producía era que en el playback, cuando reproducíamos lo grabado, el eco del sonido se producía antes del propio sonido. No tiene, o sea, yo lo bauticé como un eco fantasma. Es algo que no tiene explicación. Vamos, si te parece, a escucharlo. Claro que sí. Y, bueno, pues para que sepáis de lo que estamos hablando. Ahí lo teníais. Habéis sido partícipes, posiblemente, de una anomalía espaciotemporal. Lo que acabamos de observar pertenece a un fragmento. Se ha antecedido al futuro. Ese eco fantasma no tiene una forma de entenderse nada más que algo que rompa los principios de la física. Por lo menos es lo que yo entiendo y lo que entienden muchas personas de ciencia que yo les he participado este experimento porque ya fue hecho hace algún tiempo. Y es por ello por lo que tenemos que tener claro algo. Vuelvo a insistir en la frase que la ausencia de pruebas no prueba la ausencia. Estamos buscando cuál es el origen de los fenómenos paranormales, a ver si desde el punto de vista científico tiene algún tipo de explicación. De momento tenemos una anomalía, algo que no es fácil de entender. Realmente, cuando nosotros nos preguntamos por qué se producen estas psicofonías, centrándome ya en mi campo, porque con esto podríamos hablar del sonido, y el sonido es lo que interviene a la hora de grabar psicofonías. Una psicofonía es propiamente dicha una voz de origen paranormal, cuya explicación no tiene lógica, que se queda grabada y que a veces nos contesta a determinadas preguntas, pero otras veces hace algo muy raro, y es que parece como si estuvieran grabadas en el tiempo, como si perteneciesen al pasado, y casi siempre se producen en lugares donde hay una carga muy importante de lo que nosotros conocemos como huella
psíquica. Por ejemplo, un campo de concentración. Por ejemplo, Belchite. Por ejemplo, Oaxuclán. Por ejemplo, Auschwitz. Por ejemplo, Membrillo Bajo. Lugares donde han habido batallas tremendas, donde la gente ha muerto y ha habido mucho sufrimiento. Por ello, tenemos que tener claro ese principio del que yo siempre hablo, ese principio de la conservación de la energía, que dice así: la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Correcto. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago así? Una palmada, ¿vale? Ahora os voy a pedir un poco de participación y me gustaría que dierais una palmada solo cuando yo cuente 3, ¿vale? ¿Estáis prevenidos? ¿Cómo se dice encima? ¿Prevenidos? Abrid las manos ahí frotándose. Quiero que cuando todos demos la palmada, escuchemos el sonido que queda en el ambiente. ¿Vale? Prevenidos. 1, 2, 3. ¿Qué notáis aquí? Francis, desde el punto de vista de la investigación, nosotros cuando vamos a grabar psicofonías por ahí, lo primero que buscamos, ¿qué es? Cierta reverb, cierto ambiente, ¿no? Aquí, ¿cómo lo notas tú? Vacío, seco. ¿Sabéis por qué? Porque aunque el alcalde, está por aquí, wow, ahí está, aunque el alcalde dice que va a remodelar todo esto, esto tiene una acústica maravillosa. Y la tiene. Porque no hay reverb. Reverb no es eco, es la reverberación que tiene el sonido de la amplitud donde se produce. El eco es lo que se produce con una pared que está a un mínimo de 18 metros, donde rebota una onda sonora que se transporta por el aire y que vuelve a nosotros, y ese es el efecto eco. La reverb es lo espacial que pueda llegar a tener, explicado un poco llanamente. Pero lo bueno que tiene este sitio es que está acústicamente muy bien diseñado. Entonces absorbe el sonido. Este sitio no sería muy bueno para grabar psicofonías, pero si saliera una, saldría una psicofonía muy buena, siempre y cuando salga algo que no es tan fácil de conseguir. Y esto lo que nos quiere decir es que la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso, cuando hemos dado la palmada, esa parte de sonido, ¿dónde ha ido? Posiblemente al techo, a las paredes, a cualquier sitio, a las butacas, todo, y se desvirtúa. El sonido no queda grabado en un lugar. Hay mucha gente que dice, no, es que pones tú una grabadora y, bueno, pues grabaste lo que pasó en tiempos de Cristo. No queda eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estuve haciendo una serie de planteamientos que me conducían todos a pensar que estamos en una especie de entramado multidimensional. Esto significa que si nosotros, habéis oído hablar de los multiversos, ¿no? Que están ahora bastante de moda. ¿Qué significa esto? Un multiverso, al fin y al cabo, sería tener un punto central, o sea, todos los caminos llevan a Roma, pues más o menos. Y es verdad, en un multiverso tendríamos un punto central, que es el espacio-tiempo presente, en la cual hay una serie de líneas que se van cogiendo y a lo mejor hay otra línea espacio-temporal en la que nosotros mismos estamos haciendo otras cosas con otras personas. Por ejemplo, Óscar Fábrega estaría investigando en Rennes Le Chateau, que seguro que le gusta, y a lo mejor su parte del gusto, pues ahí estaría, ¿no? Y eso significa, pero hay otra línea espacio-temporal que estaría aquí. Sin embargo, como está aquí, su línea espacio-temporal que coincide con el hecho de estar aquí es la que se ha activado, ¿no? ¿Qué pasaría si yo os dijera que existen multitud de líneas espacio-temporales que pueden llegar a interactuar, a mezclarse y que en determinados momentos, solo
cuando se produce el efecto de activación, es cuando se pueden detectar. Y es probable que desde el punto de vista de lo paranormal, el activador esencial que existe es la mente. Esto significa que una persona con estados alterados de conciencia es capaz de influir directamente en un experimento de psicofonías. Esto significa que el experimentador influye. Claro, desde el punto de vista posiblemente no, ¿verdad? Porque la verdad es que desde el punto de vista de la ciencia, quiero decir, la ciencia ortodoxa más hermética, más... Pues hoy os voy a dar una sorpresita, que la vais a ver dentro de un rato. Pero antes quiero enseñaros algunos ejemplos de esa transformación energético-sonora. Manu, vamos a poner la número 2. Directo de los muertos. Yo pregunté. Espera, para. Yo pregunté si podían darme un mensaje desde su mundo. ¿Vale? Así de claro. En mi estudio. ¿Qué probabilidades hay que alguien o algo... Yo vivo en medio del campo y no hay nadie que hable. Vea, hay alguien, se oye alguien, sí, el perro del vecino, que molesta mucho, pero ya está. ¿Podéis darme un mensaje de vuestro mundo? No lo habéis oído. Directo de los muertos. Pero es que después hay una voz de mujer que dice, y no todos los que están. Vamos a escucharlo ahora. Ahí teníamos ese, para mí, ejemplo fundamental. Ahora, Manu, ¿puedes poner la fotografía esta de Palacio Muchamiel 1? Y aquí vamos a ver un personaje que yo acabo de asesinar, un poco más gordo, pero, Francis, yo no sé qué has hecho, pero, bueno, en fin, este es Francis. Francis y yo en un palacio investigando, ¿vale? Aquí se produce una cosa muy interesante. Manu, bájame la luz, porque quiero que veáis algo verdaderamente increíble. Aquí pone comparar fotos entre sí. Madre mía, ¿qué habrás hecho? Ahí estás. Lo veis ahora mejor, ¿verdad? Muy bien. Mirad lo que tengo yo en la mano. Una grabadora. Mi tasca de recién comprada. Francis, creo que fue la primera vez que la utilizamos, así que ahí está. Bien. Ahí tenemos esa foto. En ese momento se me ocurrió, a ver, ahora vamos a poner la siguiente y esta alternativamente, así que, a ver, más o menos, ¿bien? Y esta es la siguiente foto, ¿vale? A ver, la tenemos ahí las dos. ¿Puedes poner la anterior, por favor? Bien, mirad, yo la grabadora la tenía en la mano y digo, en la mano no vamos a grabar psicofonías, la voy a dejar en la piedra, ¿vale? Y pon la siguiente, la dejo en la piedra. A ver, ¿no? A ver, ¿quién es capaz de ver aquí como una mancha de luz? ¿La veis, verdad? Bueno, ¿puedes ponerlas 1 y 2 así rapidito? A ver, ¿lo veis? Bueno, pues allí no había entrada de luz alguna. De hecho, dale luz a la sala. Ahí está. ¿Veis ese trazo de luz? Se ve, ¿no? De hecho, cuando nosotros estamos allí, lo primero que preguntamos es ¿quién había allí? Porque intuimos que allí pasaba algo. Allí no había luz exterior de ningún sitio. Estábamos en el interior, estaba todo tapiado, todo. ¿De dónde salió esa luz? Ese trazo de luz, Loreto. Y te lo digo a ti porque acabamos de estar hablando de los órganos. Fíjate, qué efecto tan interesante. Bueno, pues entre las muchas psicofonías que grabamos ese día,
ante la pregunta de quién era, aparece una voz que dice claramente, era la Sara, que es la 3. Bueno, era la Sara, una voz de anciano, que no estaba allí. Vale, ahora vamos a ver. Voy a poneros un pequeño ejemplo, a ver si sois capaces de detectar, ¿vale? Lo habéis oído, ¿no? Se escucha perfectamente. Pero aquí hay dos psicofonías, no hay una. No os lo he dicho para ver si lo habíais. Cuando nosotros preguntamos quién era y aparece la voz de era la Sara, ¿vale? Bueno, antes hay una voz que susurrantemente dice información. Vamos a escuchar. Información. Vale, Manu. ¿Qué significa esto? Que nuestro oído es selectivo. Nosotros escuchamos para lo que nos preparan. Y es por ello, por lo que desde el punto de vista de la acústica del sonido y del oído humano, mi querido Miguel Ángel Pertierra, doctor Pertierra, me explicó una vez, Miguel Ángel, el por qué una persona que está acostumbrada a escuchar psicofonías oye mejor las psicofonías que una persona que no está acostumbrada a escuchar psicofonías, por una cosilla que se llama cóclea, es así, ¿no? Me dice que sí, que es lo que realmente es una cosita así en espiral, que es lo que determina las frecuencias sonoras y lo que se jode cuando cumplimos años, ¿no? Exactamente. Así que no os preocupéis que todos acabaremos más sordos que una tapia. Totalmente. Pero hasta que eso llegue vamos a escuchar psicofonías. ¿Es así o no es así? Pues ya está. Entonces, la cóclea hace que nosotros tengamos la costumbre de escuchar las frecuencias y patrones. Os voy a poner un ejemplo. ¿Vale? Cóclea. Alguno de vosotros tiene niños, ¿no? ¿Alguno ahora? ¿Seguro? ¿No hay nadie que tenga niños? Bueno, nosotros, vea yo, tenemos una niña preciosa. Hoy en día tiene 21 años. Pero cuando tenía 2 años estaba arrancando a hablar. Ya sabéis esto de qué va, ¿no? Que no entiende nadie. Y cuando alguien venía a casa de visita y la niña decía, pues están los padrinos allí, Paco y Elvira. Y lo saben perfectamente que a veces, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho la nena? Pues la nena ha dicho tal, nosotros se lo traducíamos. ¿Por qué? Porque tanto ella como yo estábamos acostumbrados a escuchar a nuestra hija. Sin embargo, pues una persona que no está acostumbrada, evidentemente, no, pasa lo mismo cuando vamos a un concierto y que no sabemos inglés y canturreamos la canción en inglés, pues en indio, vamos, o peor, que se llama one chinky chinky, ¿no? Bueno, una cosa así, pues lo mismo. Sin embargo, un inglés sí que la interpreta, sí que la escucha, sí que la sabe entender y nosotros sencillamente escuchamos chismorreos que parecen sonidos que se asemejan. Esto tiene mucho que ver con lo que se llama el fenómeno de la apofenia o bien el fenómeno de la pareidolia acústica. Es por ello por lo que mucha gente no escucha lo mismo en distintos momentos. Pero bueno, seguimos con yo creo que un momento muy interesante dentro de lo que yo considero que son fenómenos extraños desde el punto de vista de la psicofonía. Hemos escuchado un eco fantasma. Hemos escuchado un eco que no estaba allí, que se escucha el eco antes que el propio eco real. Exactamente lo que se produce es eso. Y lo que tenemos que pensar es que hay sonidos que no están y sin embargo se han producido. Os
voy a poner un pequeño vídeo donde una compañera de aventura y yo vamos hasta un castillo. Esto se puede ver en Aventura del Misterio, pero claro, si no estáis suscritos, seguro, no te has suscrito a Aventura del Misterio, te estás riendo mucho y eso no me gusta, ¿eh? Pero bueno, en ese momento estábamos en un castillo que está en la ciudad de Orihuela, que os recomiendo que vayáis a verla porque es preciosa. Pero tiene un castillo en el monte de San Miguel, se llama San Miguel del Monte, y bueno, ahí arriba está en las afueras de todo. O sea, Orihuela está abajo, arriba está el monte de San Miguel y encima está el castillo musulmán. Bueno, pues allí estábamos grabando una aventura de misterio. Aquello fue verdaderamente alucinante. Cuando en un momento dado has podido venir, ¿verdad? ¿Has podido venir? Genial. Muy bien. Bueno, entonces esto significa que estábamos allí, había silencio total, estábamos experimentando. Y en un momento dado, cuando estamos allí, escuchamos, y no solamente escuchamos, no escuchamos, se quedó grabado unos cascos de un caballo. Evidentemente, allí es imposible que pudiera haber un caballo. Es posible que lo hubiera podido haber en otro tiempo, pero no en ese momento. Por eso, a mí me resultó muy extraño. Mira, es el número 6. Bueno, esto de los tirones de materiales es muy fuerte, Eso ha sido como esos 3 tirones de pam, 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 fuerte, Eso ha sido como esos 3 tirones de pam, 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 fuerte, Eso ha sido como esos 3 tirones de pam, pam, pam. Curioso, curioso, curioso. Dame la pantalla, Manu, que vea yo aquí por dónde vamos. Muy bien. Curioso. ¿Dónde estaba ese caballo? Exactamente. Esto significa que ese caballo no estaba en ningún lado, porque no había forma de explicar su existencia, porque no estaba. Me invitan a dar una conferencia en Belchite. Ya sabéis, Belchite, guerra civil, bando nacional, bando republicano, todos peleados, 11.000 muertos, nada más. Y porque nosotros, los españoles, cuando hacemos algo lo hacemos de verdad. O sea, no lo dejamos de tonterías. Y aquello fue una auténtica masacre. ¿Sabéis el sufrimiento que hubo? Yo tuve, a mí me pasó una cosa increíble allí. Y fue que, en Belchite, en la entrada, está lo que es la entrada al pueblo, y allí pues hubo una cosa muy, muy dolorosa, y es que alguien de un bando se puso en la entrada con un rifle y había una persona que vio que estaban cubriendo, salió corriendo y su hija fue detrás. La niña, una niña de 7 años fue detrás, ¿no? El padre corría, la niña corría, ¿vale? Y la niña se le salió una chancla. En ese momento, el tío que estaba en la puerta dispara, la niña se da la vuelta, le pega un tiro a la niña y la mata. Fue terrible. Y donde cayó la niña, han hecho una cruz en el suelo. Hicieron una cruz, ¿no? Bueno, aquello fue verdaderamente caótico. Bueno, pues yo estuve dando una charla y con gente allí dentro, y cuando la di, Bea estaba delante y lo sabe, levantó la mano una persona y me dijo que esa niña era un familiar suyo, la que cayó, ¿no? Algo verdaderamente terrible. Bueno, tanto sufrimiento, tanta cosa, evidentemente tuvo que crear algo. Lo mismo que ocurrió en Ogalushuklan, que mataron a 700 personas y que estoy preparando una aventurita del misterio súper chula de ello, ¿no? Lo mismo que han ocurrido en otros sitios donde ha caído mucha gente, donde ha habido muchos muertos. Ese sufrimiento quizás sea el culpable de lo que ocurre en un lugar desde el punto de vista de lo paranormal, ¿no?
cuando a mí me alojó el ayuntamiento para dar una charla allí, en Belchite, me metieron en una casa que se llamaba, la casa estaba en una población que era Lécera, y me alojan en el Rarenco. Bueno, que por cierto estuve allí hace poquito tiempo, cuando estuve grabando un programa de televisión con estos dos humoristas, que no me acuerdo de los nombres, este que era el Chiquilicuatre, que es súper, y el otro, ¿no? Súper encantadores los dos, ¿no? Y estuvimos en Belchite grabándolo, ¿no? Y cuando estuvimos allí, me lo recordaba el dueño de la casa, ¿no? Es una casa muy antigua, y tenía una bodega. La bodega era donde se ocultaba la gente en tiempos de guerra para que no los mataran. Así de claro, ponían unos tablones y aquello parecía que había un suelo falso y ahí se escondían, ¿no? Bueno, nos vamos a Belchite, Pueblo Viejo, y vamos a grabar psicofonías, volvemos a las 5 de la mañana, todos helados de frío, porque en Belchite hace mucho frío, sea cuando sea, incluso en verano, hace mucho frío. Y cuando yo estoy ahí con los chicos, íbamos varios grupos de investigación, éramos 5 o 6 personas, investigadores todos. Yo les digo, chicos, yo no me voy a dormir 5 de la mañana, si no grabamos psicofonías en esta casa. Lécera. En Lécera no hay panadería. Esto significa que es un pueblo muy chiquitín, porque si no hay panadería es que aquí algo no va bien. O sea, que es un pueblo chiquitín. Y la gente por la noche duerme. Significa que no hay sonido. Si hubiera panadería, harían ruido. A las 5 de la mañana están ya preparando el pan. Esto es así. Pero bueno, allí no había ruido alguno. Te oías el corazón. Y en ese instante yo pregunté, ¿podéis decirme qué pasó en esta bodega? En ese momento aparece un brazo como lanzando algo y de repente una explosión de una granada. Cuando yo le pedí a un analista, a un técnico, a un perito en armamento, que analizase esa deflagración, el fulminante deflagración, me dijo exactamente hasta el modelo de la granada que era, de tipo Lafitte, de origen francés. Vamos a escucharlo, Manu, el número 7. ¿Qué pasó en esa bodega? Baja la luz un poco. La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra. Sube el audio, ¿no? No, el audio, que lo subas un poquito. La luz apagada. Ahí está. Escuchad. Vamos a repetirlo. ¿Qué pasó en esa bodega? La cual estaba incluso camuflada para ocultar a gente en la guerra. ¿Atentos? Escuchad atentamente, vamos a ver. Escuchad. Vale, encendemos luz. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay alguien aquí que haya hecho la mili? Alguno hay, ¿no? Pues da hasta reparo levantar la mano. ¿Alguien ha tirado alguna granada alguna vez? Sí, ¿verdad? Son así, ¿verdad? Efectivamente, se trata de una explosión, de una granada. ¿De dónde ha salido esa explosión si no estaba ahí? Estamos observando que no hay solo voces que nos responden, sino que hay sonidos que parecen estar atrapados en el tiempo. Parecen tener una consecución temporal. Bueno, voy casi bien, ¿no? Pedro, ¿dónde estás?
No está. Pues si no está, pues bien. Si no, estaría ahí diciendo. Auschwitz. El campo... Ahí está, perdón. No, eso no significa lo que ha aparecido. Auschwitz, Polonia. El campo de concentración más atroz del mundo. Por cierto, ¿sabíais que a pocos kilómetros de aquí había un campo de concentración enorme? Que se le llamaba el Auschwitz español. Sí, ¿no? ¿Alguien no lo sabía? ¿Quién? ¿No? ¿No lo sabíais? A ver, levantad la mano quien no lo sabía. Pues todos estos no están suscritos a Aventura del Misterio porque hay una aventura del misterio que trata del campo de concentración de Albatera. Ya os he pillado, ¿eh? Ese no lo viste, ¿no? Este es un poco antiguo. Ya te digo. Bueno, yo envié ahí a una persona. Todavía no he tenido la oportunidad de ir a Auschwitz. Me gustaría mucho, no por el hecho de ir a Auschwitz así, porque a mí no me gustan los malos rollos, sino porque creo que históricamente es un lugar para sentir y para saber identificar energías. Pero envié a una persona, le pedí que pusiera una grabadora en cierto lugar, que tuviera cierto cuidado, y así lo hizo. Adrián Meseguer, el cual, vosotros sabéis que en los campos de concentración habían trenes que pasaban para meter a los presos, ¿no? Bueno, hoy en día ya no hay trenes, evidentemente, y creo que ni siquiera están las vías, pero sí está el camino por el cual pasaban. Manu, ¿puedes poner la 9, por favor? Escuchad, atentos. ¿Atentos? Un perro. Mirad el fondo. Habéis escuchado un tren, ¿verdad? ¿De dónde narices ha salido ese tren inexistente? ¿Dónde estaba? ¿Acaso se ha conectado con algo distinto? Este tipo de entidades, ¿hasta qué punto son inteligentes? ¿Ese tipo de entidades se pueden comunicar con nosotros? Quiero enseñaros un vídeo, un fragmento, en el cual estaba yo solo. Estaba Copérnico García haciendo un vuelo con dron por allí, por ciertas partes, en un lugar que se llama la Casa Maldita. Nosotros lo hemos bautizado como la Casa Maldita, ¿vale? Y yo pedí una serie de pruebas. Pero quiero que lo veáis. Manu, la Casa Maldita... Hay algo que deberíamos saber de esta casa. Atención, ¿eh? 3 golpes. ¿He pegado 3 golpes? No. Sí, pero se habéis oído, imagino. Si hay alguien aquí conmigo, ¿puedes volver a pegar algún golpe diciendo que estás aquí? ¿Hola? Hostia. ¿Puedes dar algún golpe? No puede ser. Ay. ¿Puedes, por favor, dar algún golpe? No lo puedo creer. Pero de verdad, ¿qué es esto? Se está comunicando. A lo que quiera que sea. ¿Qué significa esto? Esto significa que realmente estamos interactuando con algo que nosotros pensamos que es una causa paranormal. Es incierto. Y esto que estáis viendo es pulcro. Eso significa que aquí delante hay una cámara, ahí delante estoy yo, y algo hace ese ruido a mi petición. Y no lo hace en ningún otro momento. Allí, el otro día estábamos, Francis y yo, en este mismo lugar, grabando una aventura de misterio,
y ocurrieron cosas verdaderamente increíbles, pero increíbles. O sea, realmente se produjo una mimofonía alucinante, lo tenéis ahí en el canal, por si queréis echarle un vistazo, ¿no? Pero, ¿por qué ocurre esto? Quiero enseñaros un fragmento muy interesante de vídeo que se grabó justo cuando estábamos haciendo una investigación, el cual a mí me demuestra algo verdaderamente importante, y es el campo electromagnético. ¿Hay aquí alguien que haya investigado alguna vez, haya ido a experimentar en algún lugar? Manos arriba, sí, algunos, ¿no? Alguno hay. Bien, eso está bien. Sabéis perfectamente un efecto que se produce, y es que normalmente cuando estamos investigando se produce en ocasiones esporádicas las caídas de baterías. Los campos electromagnéticos son muy importantes en el campo de lo paranormal. Hemos visto una alteración, hemos visto un porqué, ¿vale? Hemos sabido, durante esta exposición, nos hemos dado cuenta de que el efecto del observador influye, porque psíquicamente existe una energía, ¿no? Bien, o es que se están dando cuenta de que están ahí, pero bueno, esa es una sorpresita que quiero daros ahora después. Y esto, el tema de los campos electromagnéticos, es fundamental que lo tengamos en cuenta. Estas entidades, a veces, presentan alteraciones en los campos electromagnéticos circundantes. Se comen las baterías, las luces empiezan a hacer cosas raras. Alguno de vosotros me ha comentado algún caso que otro donde me comentaban, no, es que las luces se encienden, se apagan, hay como parpadeos. Vale, sí, pues la humedad del mar puede influir, lo que tú quieras. Pero normalmente siempre hay que estudiar bien el efecto para ver qué posible causa paranormal o no pueda haber llegado a influir. Y es por ello por lo que nos hemos dado cuenta que los sensores que nosotros utilizamos para demostrar a veces que lo paranormal tiene una presencia, una actuación, son sensores PIR, P-I-R, pasivo infrarrojo, infrarrojo pasivo. Estos yo empecé a utilizarlos y me di cuenta que no sirven, aunque a veces saltan, pero no sirven. De hecho, Francis, nosotros llevamos muchas veces para investigar los loretos, hemos investigado, otros colegas que hemos investigado juntos, llevamos las cámaras. ¿Cuántas veces se nos ha saltado la cámara? Nada, ninguna. O sea, en alguna ocasión sí, pero son contadas ante las cientos de experiencias, porque lleva infrarrojo pasivo. ¿Qué es lo que estoy utilizando yo ahora? Los sensores ópticos. Los sensores ópticos son células fotoeléctricas. Célula fotoeléctrica. Una célula fotoeléctrica lo que produce es una acción ante una variación de luz. Ahora me veis porque me está enfocando el foco este, pero si yo me salgo de aquí, ya no me veis tan bien porque no me ilumina el foco. Ahora sí. Entonces, ante la variación de luz, lo que se produce es un salto, una detección. Este tipo de entidades absorben la luz. Por una razón. Porque hay algún físico aquí, bueno, está Paco Azorín, que es químico, por allí. Algún físico no hay, ¿no? Especializado en luz, menos. Bueno, pues yo lo digo. Yo no soy físico, pero lo puedo decir. La luz es una radiación electromagnética. Con lo cual, una entidad, si absorbe una pila o una batería, también puede llegar a alterar la luz. Yo me basé en eso y es por ello por lo que me volví loco para probar y ver sensores ópticos. Lo que vais a ver ahora es un fragmento de un vídeo de una experiencia de transcomunicación psíquica, Ouija, dícese Ouija, en la cual una compañera de Aventura del Misterio y yo estábamos experimentando en una casa y la casa la bautizamos como la Casa de las Golondrinas desde hace ya algún tiempo y se produjo algo verdaderamente curioso.
pero curioso. Yo os invito a verlo, de verdad, está una aventura, lo podréis ver. Pero se produjo algo curioso, porque es la primera vez. ¿Vosotros sabéis lo que es un espíritu obsesor? No. Bueno, un espíritu obsesor es un espíritu que te hace la vida imposible. ¿Vale? Desde el punto... Habría que demostrar la existencia del espíritu, pero no me voy a meter en eso, porque si no tenemos un lío tremendo y Pedro me pega. Entonces, ese espíritu obsesor lo que haría sería intentar concienciar a una persona, oprimir a una persona para hacerle la vida imposible, hasta el punto del suicidio. Hasta el punto del suicidio. Y no tengo un caso, tengo cientos de casos. No de suicidios, pero sí de personas que llegan hasta ese tipo de punto, cuando de repente todo empieza a irle mal, todo parece caótico, todo parece una línea que cae hacia abajo y de repente en sus casas ven una sombra. Y recuerdo un caso de ellos que me contaron que esa sombra parecía acercarse a los pies de la cama. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Crear lo que se llama un decreto. Decreto es decir, tú de aquí no pasas. Aunque tú pienses en tu fuero interno que está medio majara. No, tú de aquí no pasas porque no puedes pasar, porque no te doy permiso. Hasta los vampiros pedían permiso, ¿no es así, Juan Antonio? Para poder entrar según la tradición. Tenías que darle el permiso al vampiro para que el vampiro entrase en tu morada. En este caso, a ese tipo de entidades espirituales hay que frenarlos y decirles no. ¿Vale? Esa es la técnica. Lo único que voy a comentar de este tema es eso. Pues yo lo que no sabía es que también hay espíritus obsesores de espíritus. Lo vais a ver ahora. ¿Qué significa esto? Ouija, ¿vale? Estamos Noelia y yo, Ouija, y allí aparece una entidad que dice llamarse María, está allí, tal cual, y de repente esta entidad empieza a temblar de miedo, a decir, no, es que tengo miedo, pero ¿por qué? ¿De qué tienes miedo? Es que viene un espíritu feo a por mí. Digo, pero ¿por qué? Porque este espíritu me está de algún modo coaccionando, me tiene enganchada, me tiene secuestrada. Y digo, pero ¿por dónde viene ese espíritu? Viene por el pasillo y de repente la cámara, que nunca se dispara y graba 25 segundos de nada. Yo tenía aquí la cámara, ¿vale? Y aquí tenía los sensores ópticos que miden variaciones de luz. Y aquí tenía una luz que apoya los sensores ópticos, porque si no hay luz, no funciona. Entonces, esta entidad que venía por el pasillo tuvo que pasar. Se dispara la cámara, se dispara el sensor óptico porque produce una alteración en la luz y viene. Y mientras, esta entidad, a través del sistema Ouija, nos está diciendo que viene. Lo vais a ver. Manu, bájame y me pones exactamente el 18. Cámara se dispara. Está viniendo lo que sea. Es emocionante. Oye, a ver si vamos a tener un contacto en primera persona. A ver, quiero que se oiga alguna entidad aquí. Cuando se disparó el sensor óptico del pasillo, la entidad con la que estábamos contactando mediante la Ouija nos confirmó que el disparo de dicho sensor lo había producido un ser al cual tenía miedo y que todavía se encontraba en dicho pasillo. En ese preciso instante, el detector óptico del pasillo vuelve a dispararse y justo al mismo tiempo, la cámara trampa accionada por rayos infrarrojos se activa y graba 25 segundos de audio y de vídeo.
en el que aparentemente no se aprecia nada extraño. Sin embargo, cuando revisamos la cámara in situ, allí en el lugar, pudimos detectar una serie de interferencias electromagnéticas que pueden apreciarse en la pantalla de la misma, aunque no quedan grabadas en el registro de vídeo porque el conversor de vídeo utilizado eliminó dichas interferencias para depurar la imagen, pues los consideraba como drops o errores. En conclusión, con todo lo ocurrido, esto nos da a entender que a través de la Ouija, una entidad nos confirmó que un ser de su mundo había accionado el sensor óptico y una cámara de infrarrojos al mismo tiempo, y que dicha interacción había producido una serie de interferencias electromagnéticas en la propia cámara de grabación, en la cámara trampa. Por lo tanto, podríamos plantear la hipótesis con estas pruebas recogidas de que este tipo de entidades sí afectan a los dispositivos electrónicos mediante la absorción de los campos electromagnéticos del lugar y por consiguiente su presencia afecta directamente a las radiaciones de luz, tanto artificial como natural, puesto que la luz son radiaciones electromagnéticas. Por cierto, dame luz, Manu, hablando de la luz. Esto significa que el efecto que acabamos de ver es una demostración técnica de que este tipo de entidades producen alteraciones electromagnéticas. Sin embargo, ¿hasta qué punto el observador puede interferir? Evidentemente, cuando yo estoy observando a una de las personas que están en el público, yo puedo interferir en el resultado de una experimentación. Si yo me voy y se queda un sistema grabando, puede llegar a seguir detectando, sin la presencia de un investigador, desde el punto de vista de la física cuántica, entender que esto es plausible es una aberración ortodoxa y científica. Es decir, esto no puede ser. Si yo te estoy mirando, tú vas a cambiar tu comportamiento desde el punto de vista humano, sí, porque yo te puedo mirar y te puedo intimidar con la mirada, te puedo hipnotizar. ¿Quieres que te hipnotice? No. Bueno, esto es así, pero desde el punto de vista científico, no, ¿verdad? ¿Verdad? ¿O no? O la ciencia se equivoca. O a lo mejor el hecho de observar puede llegar a cambiar el resultado de un experimento. Bueno, tira para abajo un poco, o sea, quiero decir, sube para arriba porque me parece más para abajo. A ver, mira, este de aquí, doble rendija. Y ahora, no os asustéis. Apagadlo. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Uy! Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura.
La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula. Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir u observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Ahí lo tenéis, aventura del misterio, ¿eh? Bueno, dame luz, Manu. El observador modificó y destruyó la función de onda, con lo que estamos preguntándonos si un observador puede influir en un experimento desde el punto de vista científico. Ergo, si el método científico no les funciona a los científicos, porque eso no funciona, ¿dónde está el error? ¿No será que por primera vez tenemos que empezar a comprender que también la ciencia tiene fenómenos paranormales? Gracias.